Botrytis cinerea es un hongo causal de la podredumbre gris, el cual se encuentra distribuido de manera extensa y a nivel mundial. La problemática de estudiar este hongo es principalmente porque ha ocasionado la pérdida de una gran cantidad de cultivos a nivel post y pre cosecha. Este patógeno generalmente infecta mediante conidios, que son lo que podemos observar aquí, estas pequeñas conidios o esporas, que pues bueno, van a producir su tubo germinal y van a poder penetrar la cutícula de los diferentes hospederos. En este caso particular hemos estudiado el efecto que tienen en la uva. La uva principalmente proveniente o utilizada para la producción de vinos. Entonces, por esta razón, pues lo que se busca principalmente es ver la dinámica, mecanismos generales de cómo infectan este patógeno y finalmente cómo controlarlo, ¿no? Entonces, en el caso del control, pues bueno, recordemos que tenemos diferentes tipos de control de patógenos, en este caso también de hongos. Uno más utilizado es el control químico, pero pues bueno, con la información que tenemos en la actualidad sabemos que muchas veces estos componentes pues pueden ser nocivos para la salud y se pueden mantener en los hospederos, por lo que pues bueno, una alternativa siempre ha sido el biocontrol. El biocontrol aprovecha directamente todas las interacciones bióticas entre microorganismos, como lo es el antagonismo, y pues bueno, finalmente el antagonismo como tal pues nos ayuda a inhibir el crecimiento o el desarrollo del agente fijo, que sería en este caso el patógeno. Y pues bueno, en este caso se han demostrado dos grandes grupos de microorganismos como las levaduras, que principalmente compiten por espacio, y las bacterias que producen componentes antimicóticos. Entonces lo importante de esto es que podemos encontrar muchos de estos agentes en las mismas plantas, porque pues recordemos que es una interacción natural, y por esta razón es que nuestro objetivo pues fue buscar tanto el grado de daño que pueden obtener o pueden producir diferentes aislados de botrytis en los hospederos, así como determinar si existe diferencias en el control de algunos de estos agentes patógenos. Todo esto, pues particularmente en el estado Querétaro, que es nuestro sitio principal para estudio. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En 2017 se mostraron 3 viñedos diferentes ubicados en el estado de Querétaro, como lo mostramos aquí. Uno está en el municipio del Marqués y 2 los encontramos en el municipio de Ezequiel-Monte. Entonces, de estos 3 viñedos se tomaron muestras de uva al azar de 3 variedades, variedad Merlot, variedad Tempranillo y Syrah. Posteriormente, todos estos frutos se llevaron al laboratorio y los colocamos en cámaras húmedas a 4 grados centígrados, hay más o menos unos 15 días, para poder aislar botrytis. Cuando crecían estos hongos, pues después los pasábamos a placas Petri con agar de papa levadura o PDA para obtener cultivos puros. La identificación de todos estos hongos se hizo mediante la cuestión morfológica y las esporas, recuerdo diferentes autores. Entonces, posteriormente, ya que tenemos diferentes aislados, lo que se hizo fue que se realizaron ensayos para determinar la capacidad que tenían infectiva todos estos ensayos en otros tipos de hospederos. En este caso particular utilizamos variedad de uva comercial, como fue Green Seedless, y entonces pues lo que se hizo fue desinfectar la superficie de las uvas y se colocaron discos de 5 milímetros de micelio activo, más o menos de 72 horas de los hongos, porque algunas de las cepas que encontramos no eran capaces de producir esporas o no podían esporular, pero pues también otra alternativa que tienen estos hongos de infectar es mediante el mismo micelio. Entonces, al finalizar un periodo, más o menos de 15 días también, se fueron tomando las mediciones mediante un vernier para ver justamente el grado de daño que iban causando los diferentes aislados que se obtuvieron. Ahora, posteriormente de esos aislados, lo que se hicieron fueron ensayos de biocontrol. Entonces, de algunas de las cepas, lo que no hicimos de todas, se seleccionaron los diferentes grados de infección y virulencia y se realizaron ensayos de antagonismo in vitro mediante la técnica de cultivo dual. Esto implica que entonces los colocábamos aquí al agente, en este caso el hongo, y posteriormente se inoculaba a
los antagonistas más o menos a 1 centímetro de diámetro de distancia de la caja. Entonces, estos se mantenían a una temperatura y posteriormente lo que hacíamos eran mediciones de un halo de inhibición. Ahora, en este caso particular, las levaduras, lo que se utilizamos como agentes de biocontrol fueron 2 levaduras, las nombramos NB9 y FLL17, que provenían de manzana en otro estudio que se ha realizado en el laboratorio, y una cepa de una bacteria denominada Bacillus, que también provenía justamente de la cáscara de manzana. ¿Vale? Posteriormente, pues todos los análisis los hicimos, primero probamos mediante una prueba de ANOVA, se hicieron cálculos de porcentajes de inhibición en el caso de los ensayos de biocontrol. Estos datos fueron transformados a grados angulares y después, pues bueno, fueron sometidos a una ANOVA. En ambos casos, si teníamos diferencias, pues hacíamos una prueba de medias de Tukey. Y pues bueno, todo esto se realizó en el programa R. Ahora, ¿qué es lo que obtuvimos? Respecto a los aislados, pues bueno, básicamente obtuvimos 40 aislados de botrytis provenientes de diferentes viñedos. Más o menos es homogénea la presencia de estos diferentes aislados en los 3 diferentes viñedos. No había diferencias significativas. Y esto, pues bueno, inicialmente lo comparamos porque los diferentes viñedos que hemos mostrado tienen diferentes tipos de manejo cultural y químico. Entonces podríamos considerar que era un factor importante para poder encontrar diferencias en cuanto a la presencia de estos aislados, pero pues no la encontramos como tal. Ahora, si comparamos por variedad, encontramos que la variedad Merlot fue la que tenía una mayor cantidad de estos aislados. Y pues bueno, esto puede mostrar un poquito que a pesar de ser el mismo hospedero, o sea, todas son uvas, la variedad de respuestas que encontramos en uvas de variedad Merlot, Syrah o Tempranillo puede ser un factor importante que puede determinar pues la presencia de un mayor número de aislados. Ahora, en cuanto a la virulencia, pues de manera general encontramos esta dinámica. El grado de daño que obtuvimos de los diferentes aislados fue más o menos de rangos de 6.5 a 22.2 milímetros. No hay diferencias entre los diferentes grados de daño, así es no hay mucha variación. Y particularmente, pues bueno, debido a esta variación tan amplia, estos rangos tan abiertos, pues lo que hicimos fue seleccionar más o menos por estos rangos diferentes cepas que mostraban diferentes rangos de variación, y estos fueron los que fueron sometidos a un ensayo de biocontrol. En el ensayo de biocontrol, pues lo que utilizamos entonces fue la técnica de cultivo dual, y más o menos aquí podemos observar justamente estas cepas que utilizamos y comparadas con el control, y lo que encontramos aquí es que la bacteria denominada FR4B12 inhibió en mayor cantidad a los diferentes tipos de aislados de botrytis. Los rangos que obtuvimos fueron del 51 al 81%, y en el caso de las levaduras, pues más o menos están entre el 15 y el 53%, como podemos observar. Si hay una diferencia entre cómo controla o el efecto de control de la bacteria con respecto a las levaduras. En estos casos los podemos ver aquí en esta gráfica. También lo que se observó un poquito es comparar las diferentes cepas, cuál fue la que tuvo un mayor grado de control. Y en este caso particular, pues observamos que la verdad es no hay diferencias, es un tanto indistinto. De hecho, aquí si tratábamos de hacer esta comparación entre las cepas que tuvieron un mayor efecto de control, de biocontrol, contra el grado de daño que causaron en los cultivos, en el ensayo de virulencia, pues encontrábamos que, por ejemplo, una cepa que generó mayores lesiones en la uva fue la que se vio menos inhibida por algunos ensayos, los ensayos de biocontrol, y en el caso de aquellas que fueron o que tuvieron un mayor rango de virulencia en las uvas, pues eran las que eran mayor inhibidas. Ahora, si bien es complicado comparar ensayos in vitro con ensayos in vivo, nunca encontramos realmente una relación, sí pueden ser factores muy importantes que podemos utilizar para poder trabajar más adelante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De manera general, este estudio pues lo que está demostrando
que si hay diferencias entre la capacidad infectiva y respuestas muy particulares de cada una de las cepas de botrytis que aislamos, tienen entonces un impacto o pueden afectar diferentes hospederos. En el caso de botrytis, pues es muy común observar esto. De hecho, no solo uvas, puede infectar una gran cantidad incluso de órganos de diferentes plantas, desde plantas ornamentales hasta plantas como tal de cultivos. Y pues bueno, la capacidad de biocontrol de los aislados, pues sí se ha observado casi siempre que es mayor por parte de bacterias, ¿no? Y esto es principalmente porque pueden producir diferentes componentes antimicóticos que pudieran demostrar un mayor efecto contra los mismos patógenos, ¿no? En el caso de las levaduras, pues generalmente van a tener un tipo de control por competencia por espacio, entonces a veces no es tan efectivo como lo podemos encontrar con las bacterias. Y por otro lado, pues encontramos que los diferentes aislados de botrytis pues han mostrado diferencias en cuanto a cómo controlan a una cepa que ha sido más virulenta en los ensayos in vitro o no. Entonces, eso se puede deber a diferentes factores, ¿no? De manera general, si observamos la triada de la virulencia, pues recordemos que entonces un patógeno, un hospedero y el ambiente influyen en la dinámica de la capacidad que va a tener este patógeno de infectar, lo que implica que nosotros deberíamos tratar de enfocarnos poco a poco en todos estos factores que finalmente me van a ayudar a infectar. Y si yo puedo ayudar un poquito a determinar todos estos factores, seguramente si agrego otro agente más, que sería el de control, esas características que también le van a ayudar a establecerse en la planta pueden ayudar incluso también a defender, que es una parte muy importante que generalmente no se estudia de los efectos de biocontrol en lo que se hace ya propiamente en campo, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo de manera muy general, y pues agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el financiamiento de el proyecto que se realiza de manera más grande, y esto pues bueno, es solo una parte. Muchas gracias.